Bien, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte. Estábamos platicando entonces sobre los tipos de gobierno y estábamos viendo la monarquía, iniciando con la monarquía, y decíamos entonces pues que al principio por ahí de la Edad Media teníamos al terrateniente y y a la nobleza, que era parte pues de los terratenientes, la iglesia, y los aristócratas, ¿no? Que son este grupo de la nobleza, iglesia y ejército, que son precisamente los que más tarde se fueran a convertir a los monarcas, ¿no? En las monarcas. Entonces decíamos que una monarquía absoluta es apoyado por la iglesia, quien le da el derecho divino o el poder divino para gobernar, ¿no? Y que más tarde entrará en conflicto, pues, por conflictos de intereses, conflictos de políticos y económicos, ¿no? Tenemos también a las monarquías parlamentarias. Y las monarquías parlamentarias son el contrato social que legitimiza el gobierno monárquico por necesidad, ¿no? Entonces ya las monarquías parlamentarias ya son de alguna manera un poquito más, voy a decirlo entre comillas, demócratas, y es cuando ya tenemos un contrato social donde todos los que vivimos dentro de este territorio, vaya, eh, legitimizamos este tipo de gobierno o nos parece adecuado ese tipo de gobierno, que nos gobierne un monarca y que ese a lo mejor tenga un gabinete pues que le ayuden a gobernar, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de monarquías, la absoluta y la parlamentaria. Más tarde vamos a desmenuzar estos dos tipos de monarquías. La mayoría de los monarcas contemplan el contrato social y sus subproductos, que son constituciones, representatividad parlamentaria, derechos y leyes, pero no activan estos procesos legales dentro de sus reinados, ¿no? O sea, están de acuerdo con cierta democracia, pero no toda la vamos a aplicar dentro de nuestro reinado. ¿Por qué? Porque habrá instituciones o habrá ciertos contratos sociales que no nos apliquen cuando vivimos dentro de una monarquía o cuando somos monarcas, ¿no? El proceso económico capitalista, en sus fases comerciales o en su fase comercial y mercantil, introduce una nueva clase social. Y una vez que el modelo se vuelve capitalista, vamos a introducir una nueva clase social, cuya fuerza la deriva del dinero o es derivada del dinero y no de la tenencia de tierras. Entonces ya estamos evolucionando un poquito y ya no solamente nos es importante el hecho de tener la tierra o nuestra ambición ya no es tener un pedazo de tierra para volvernos terratenientes, sino ya en esta evolución económica e histórica ya nos es más atractivo tener dinero o tener cierto capital, ¿no? Y entonces a ese le vamos a llamar capitalista. Y aquí nos interesa hacer dinero más que tener la tierra. Esta clase social, tarde o temprano, va a entrar en conflicto con la aristocracia por la supremacía de poder, ¿no? Y entonces imagínate que está el monarca por allá viviendo en una casita, ¿no? Porque pues en la Edad Media no teníamos a lo mejor estos palacios o estos castillos, ¿no? Pero vivía por allá en alguna finca, ¿no? Y entonces acá de este lado, donde sucedía el comercio, pues nos empezamos a hacer, digamos, más ambiciosos, no por la tierra, sino por cuánto podríamos comerciar y cuánto podíamos ganar aquí dentro del territorio del monarca, ¿no? Y entonces, de pronto, nosotros tenemos más dinero que el monarca, ¿no? Que en muchas ocasiones todavía, o sea, no en muchas, sucede que hay personas pues que viven dentro de alguna monarquía o de algún reinado y que son mucho más o que tienen mucho más poder adquisitivo o dinero, vaya, lo voy a decir así, dinero, que el mismo monarca, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede acá, ¿no? De repente sucedió que había ciertos personajes que se interesaron más por el capitalismo, por hacer dinero, más que por la tenencia a las tierras, ¿no? Y entraron en poder también con la monarquía, porque la monarquía dijo, oye, ¿cómo es posible que dentro de mi territorio, dentro de lo que es mío, tú te estás haciendo mucho más rico que yo, ¿no? Y entonces empiezan a tener lucha de poder otra vez, ¿no? Ahora ya no solamente estamos en lucha con la iglesia, sino también con los capitalistas que se están volviendo cada vez más ricos y que el monarca pues sigue solamente cobrando impuestos. Las propuestas democráticas
del siglo XVIII se derivan de la democracia ateniense, del contrato social y van dirigidos a cambiar la dinámica política fundamentada sobre valores feudales que descansa en la tenencia de tierra, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVIII, la cosa empieza a cambiar un poquito porque ya no solamente estamos interesados en la tierra, sino más bien en hacer dinero o en las actividades comerciales que nos van a hacer más acaudalados, ¿no? La dinámica bancaria del mercantilismo tardío con su derrama económica e investigación científica y tecnológica van a hacer colisión con el modelo de poder feudal tardío, ¿no? Entonces ya empieza, después del siglo XVIII, empezamos a ver esta dinámica bancaria, ¿no? Y empieza a surgir ya los préstamos, empieza a surgir aquel rico que nos puede prestar para alimentar el ganado, para tener una mejor cosecha, etcétera, ¿no? Entonces empieza a darse este movimiento mercantil o este movimiento bancario. Más tarde viene la revolución industrial que acompaña a la explosión de poderío de la clase media y pone en evidencia la bancarrota del sistema económico monárquico, ¿no? Ya en la revolución industrial, ¿alguien recuerda qué es lo que sucede en la revolución industrial? ¿Qué pasa en la revolución industrial? Alguien que nos refresque. ¿Qué El es uso de maquinaria uso de y maquinaria? fabricación en masa. Ajá, ¿qué más sucede en la revolución industrial? ¿Alguien alguna otra opinión? ¿Qué más sucede durante la revolución industrial? ¿Nada más? Bien, pues sí, empieza la revolución industrial y empiezan las producciones en masa, ¿no? Las maquinarias empiezan a tomar ciertos trabajos y empezamos también con la máquina de vapor, ¿no? Que creo que es de las más, o la más representativa en esta época, en la revolución industrial, que nos va a ayudar, pues, ya sea a transportar, ¿sí? O nos va a ayudar a producir en masa y eso que nos va a generar una mayor producción y posibilidades de venta, ¿no? Y también, obviamente, pues mayor posibilidades, pues de generar ingresos o de generar ganancia y riqueza, ¿no? Entonces, esto pone en evidencia la bancarrota del sistema económico monárquico, ¿no? Y entonces la monarquía, que simplemente se dedicaba a estirar la mano y a cobrar impuestos, pues entonces se da cuenta que lo está haciendo a lo mejor, pues no tan bien. ¿Por qué? Porque los que ya están dentro de su territorio inventaron la máquina de vapor, inventaron también la producción en masa y se están haciendo mucho más millonarios. Y aquí es donde volvemos al mismo tema de qué es lo que mueve, qué es lo que surge primero, un modelo económico que es el que nos va a empujar a ciertos factores políticos o es el tipo de gobierno que nos va a ayudar a desarrollar la economía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso de la revolución industrial, fue el modelo económico o la forma de hacer negocio la que estaba empujando a sacar a la monarquía de donde estaba, ¿no? O incluso a desterrar la monarquía porque ya no es la forma de gobierno que necesitamos, ¿no? Bien, eh, dice acá, con la revolución industrial surge una nueva clase social, el proletariado, que a su vez cambiará la dinámica del capitalismo industrial, ¿no? Entonces ya metemos otra clase social a nuestra estructura, que es el proletariado. Son todos estos trabajadores, ¿sí? Que ya no son campesinos, sino son proletariados. Trabajan para la industria, trabajan para las fábricas, para las empresas, ¿no? Ay Dios, aquí se me acabó esto. Bien, entonces vamos a ver lo que platicábamos sobre la revolución industrial, perdón, sobre las monarquías, porque es importante. Y las monarquías absolutas y las monarquías um, parlamentarias, la principal diferencia eso es importante que lo anotemos si no lo logramos aprender, porque es parte del examen, ¿eh? Entonces, les platico que las monarquías absolutas son aquellas monarquías en las que no participa nadie más que la palabra del rey, ¿no? Son gobiernos en los que no intervienen más que la palabra del rey y por el contrario, las monarquías parlamentarias son aquellos tipos de gobierno
en los que tenemos ya un parlamento, ¿no? Tenemos ya alguien que nos está ayudando y es de alguna manera demócrata. ¿Por qué? Porque votamos como ciudadanos, votamos por una figura que nos va a ayudar a llevar nuestra palabra con la del rey, ¿no? Y alguien puede pensar en algún tipo de monarquía parlamentaria que exista actualmente. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí. Eh, ¿Pueden pensar en algún tipo de monarquía parlamentaria que exista actualmente? ¿O ustedes creen que exista este tipo de monarquía, la monarquía parlamentaria? No sé si aplique, pero será como, por ejemplo, con la reina Isabel actualmente, o ya no Ajá. aplica. ¿Por qué aplicaría eso? Porque pues, pues es lo que se sigue haciendo de tradición con reyes, ¿no? Bueno, es la Ah, que quede en España, ¿no? Algo así. ok, bien. Sí, pero ¿por qué sería parlamentaria? No, la verdad no sé, iba a decir que porque la escogieron, pero no porque pues es un legado que ya va quedando. Exactamente. Bien, vamos a tener, a ver, les voy a compartir esa presentación, es que no la encontraba. Vamos a abundar entonces en el tema de la monarquía parlamentaria y la monarquía absoluta. ¿Ok? ¿Qué es la monarquía parlamentaria? ¿Qué es una monarquía absoluta? ¿No? Pues una monarquía parlamentaria es una forma de gobierno en la cual el poder de una región o país es ejercido por un monarca o un rey, ¿no? De forma parcial, ya que es regulado por el poder legislativo o el parlamento. Y bien decías, o sea, por ejemplo, un buen ejemplo es el gobierno de la reina Isabel, ¿no? Donde decimos que todo el Reino Unido pues depende del monarca, la reina Isabel. Sin embargo, la reina Isabel tiene un equipo de trabajo que es el poder legislativo, ¿sí? Que de alguna manera nosotros, como ciudadanos, o bueno, los ciudadanos de Reino Unido, tienen el poder de votar por este parlamento, ¿sí? O por este poder legislativo, ¿sí? Y el ejecutivo, que es representado, perdón, por el primer ministro, quien también es elegido por votación popular, ¿no? Entonces vamos a tener una monarquía parlamentaria, aunque es el monarca quien está de cara en representación de todos nosotros los que vivimos dentro de ese territorio, pues también tendremos la voz y el voto, pues del poder ejecutivo y del poder legislativo. Es como si la monarca fuera solamente una figura pública y sin embargo, quien nos va a representar, pues será el primer ministro, ¿no? En resumidas palabras, el rey reina, sin embargo, no gobierna, ¿ok? El rey está ahí para reinar, para tenerlo como figura pública, pero no es la persona que va a gobernar, ¿sí? Y eso sucede en una monarquía parlamentaria, es importante. En una monarquía parlamentaria, el rey no gobierna, solamente está ahí para reinar y para verse bonito en la foto prácticamente, ¿no? Que sí toma ciertas decisiones políticas, es verdad, pero quien está gobernando o quien está detrás de, digamos, de la situación económica, de la situación política, pues será más bien el poder ejecutivo representado por el primer ministro. ¿Okay? Es también conocida como democracia coronada. ¿Por qué? Porque existe democracia, existe voto, pero existe también una representación de una corona. ¿Okay? Los orígenes, pues tuvo comienzo en el Reino Unido, como ya lo sabemos, a principios de la Edad Media. Los primeros indicios de esta modificación se observaban en la Edad Media, cuando se conformó un estilo de gobierno mixto. ¿Sí? Años después y durante la Edad Moderna se desarrolla mejor esta monarquía. ¿Okay? Algunas de las características es tanto los parlamentarios como la figura monarca se rigen por las leyes constitucionales. O sea, sí tenemos leyes y sí tenemos una constitución, ¿sí? A diferencia de otro tipo de monarquía que lo vamos a ver ahorita, ¿no? El pueblo otorga a través de la constitución el poder ejecutivo y legislativo a ciertos funcionarios. O sea, votamos por ciertos funcionarios para que formen parte del gobierno. No, no votamos por el rey, pero sí votamos por quienes me van a representar ante el rey, ¿no? O quienes van a gobernar o quienes van a crear las leyes y las formas de gobierno. ¿Okay? Unos ejemplos de monarquía parlamentaria
Son Noruega, Dinamarca, España, Reino Unido, Japón, Países Bajos, Mónaco y Suecia, ¿no? Son los más representativos de este tipo de monarquías parlamentarias, ¿sí? Sin embargo, tenemos por otro lado las monarquías absolutas, ¿sí? Una monarquía absoluta también es conocida como absolutismo monárquico y es un régimen político cuyo poder está concentrado en una sola persona, el rey, ¿no? En la monarquía absoluta, en este caso, no existe la figura de poder ejecutivo o de poder legislativo. No hay un primer ministro. ¿Qué es esto? Que el rey no solamente gobierna, sino también pues es el representante. En la monarquía parlamentaria decíamos que el monarca o el rey solamente lo tenemos como una figura pública, que va a tomar algunas decisiones, sí es verdad, pero quien va a gobernar va a ser el primer ministro. En una monarquía absoluta, todo el poder recae sobre la misma persona. Dice, es un régimen político cuyo poder está concentrado en una sola persona. ¿Sí? O sea, el rey va a decidir absolutamente todo. Este fue el modelo político característico en algunos estados europeos, principalmente en Francia y en España, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XVIII? Lo acabamos de ver hace un momento, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que sucede en el siglo XVIII? Principal característica. Aparte del capitalismo, empezamos a tener diferentes actividades económicas y las mismas actividades económicas nos empujaron a una revolución que... ¿Industrial? Muy bien, a una revolución industrial, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVIII, que es cuando surge la revolución industrial, es cuando empieza a cambiar o empezamos a tirar estas monarquías absolutas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el modelo de gobierno ya es insostenible, ¿no? Ya hay ricos que son más ricos que la corona y empiezan a empujar a los modelos de gobierno y dicen, oye, ¿sabes qué? Esto de que tú seas el rey absolutamente y que tú me rijas todos los modelos económicos e impositivos, o sea, de impuestos, ya no está funcionando para la economía. ¿Y sabes qué? Tenemos que quitarte, o tenemos que cambiar nuestra forma de gobierno. Y entonces empiezan a cambiar las monarquías absolutas por monarquías parlamentarias, ¿no? El primero que dio el paso, el que se dio cuenta que la cosa no estaba funcionando económicamente así, pues fue Reino Unido. Sin embargo, Francia y España dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a quedar todavía con nuestra forma de gobierno de monarquía absoluta. Pero los modelos económicos a finales o en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, dijeron, no, ya no podemos seguir dependiendo de una sola persona y tenemos que, de alguna manera, cambiar nuestra forma de gobierno. La monarquía absoluta, en la monarquía absoluta no existe la división de poderes, ya que el monarca concentra en su persona todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en muchos casos también suele ser la máxima autoridad religiosa. ¿Okay? Bien. ¿Cuáles son las características de este tipo de monarcas o de este tipo de monarquías? Este administra el reino, sanciona las normas, las leyes y controla su cumplimiento. ¿Sí? O sea, un monarca es como un dictador. ¿Sí? Digamos, en nuestra época moderna lo podemos ver o asemejar a un dictador. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que esta persona diga, es quien va a controlar las leyes, es quien nos va a sancionar, etcétera, ¿no? Las decisiones que toma son inapelables y solo puede ser alcanzado por la justicia divina, ¿no? O sea, solamente Dios puede juzgarlo y solamente Dios puede decir si lo que está haciendo o está dejando de hacer está bien o está mal. Existen muy pocos límites para la autoridad real. Ellos son la ley divina y es decir, las normas religiosas. O sea, ellos no solamente van a controlar la religión, sino también al pueblo. Por lo general, el poder del monarca se transmite a través de herencia de sangre, es decir, se hereda entre miembros de la misma familia y es vitalicio. Esa es una característica que sigue habiendo dentro de las monarquías parlamentarias y es la única, yo pienso que la única característica de la monarquía absoluta que sigue recayendo en la monarquía parlamentaria, que la corona se hereda de generación en generación a través, pues, de herencia de sangre.
Los habitantes del estado, o sea, del territorio donde viven, no tienen derechos de ciudadanos, sino que son súbditos del rey. ¿Ok? Y entonces aquí, si nosotros viviéramos, o si Reino Unido fuera una monarquía absoluta, a las personas que viven dentro de ese territorio no les llamaríamos ciudadanos del Reino Unido, sino los llamaríamos súbditos del rey. ¿Ok? Entonces, esa es otra característica. Dentro de la monarquía absoluta no tienen derechos como ciudadanos, sino que son súbditos del rey. ¿Ok? Las medidas políticas, económicas, territoriales y sociales se ejecutan con mayor rapidez, ya que no ameritan ningún tipo de auditoría. Digamos que sería una de las ventajas de tener una monarquía absoluta. O sea, no necesitamos preguntarle a nadie o no se necesita tener un consenso, no se necesita llegar a una votación de mayoría para poder hacer alguna legislación o algún cambio en la política o en las leyes que nos están rigiendo, ¿no? Sería simplemente lo que diga el rey y con eso bastaría para que se cambiara algún tipo, ¿no? Alguna reforma. Al ser un cargo hereditario, la preparación para el puesto de rey comienza desde temprana edad y se considera estricta, cuidadosa y adecuada para el correcto ejercicio del puesto, ¿no? Entonces, otra de las ventajas, pues puede ser que como ya sabemos quién va a ser el siguiente rey, pues desde temprana edad lo vamos instruyendo en cómo se hacen las cosas, ¿no? No es como, por ejemplo, de que no sabemos cómo ser presidentes y un día nos eligen de presidentes y estamos haciendo destrozo y medio con el país, ¿no? Entonces, al ser por herencia, pues de alguna manera te van instruyendo desde muy pequeño. Ahora, por supuesto que hay muchas desventajas, ¿no? No hay elecciones ni forma de someter la designación del rey o del monarca a la consideración del pueblo. Tal vez le cae la corona por herencia a una persona que no es apta o no es capaz o que simplemente no está viendo cómo va cambiando la sociedad y pues no tenemos manera de destituirlo o quitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues le cayó la corona y pues ya está, ¿no? El pueblo no posee libertad de expresión ni derechos. No hay parlamento ni representación del pueblo en las decisiones reales. ¿Sí? O sea, no hay forma de que todos nos organicemos si alguien vaya con el rey y le diga las cosas que están funcionando o no, puesto que él de todas maneras tomará la decisión de hacer o no hacer, ¿no? No hay libertad de culto, puesto que las monarquías absolutas se encuentran bajo la influencia de la Iglesia Católica. O sea, no podríamos tener alguna otra religión que no fuera la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia Católica es la que designa o la que se encarga de designar quién trae la corona, ¿no? O les da el derecho divino. Países con monarquías absolutas. La monarquía española durante el reinado de la dinastía Borbona, ¿sí? Es un ejemplo. O sea, obviamente esta dinastía ya terminó, pero durante la dinastía Borbona en España, pues fue muy marcado este tipo de monarquía, ¿no? La monarquía absoluta. En la francesa, durante el reinado de Luis XIV de Borbón, ¿sí? Si se fijan también, pues viene de la misma casa real y reinó durante mucho tiempo en Francia, ¿no? Luis XIV. Y eso acerca sobre las monarquías, ¿no? ¿Alguna duda acerca sobre las monarquías absolutas y parlamentarias? Les digo que este tema también viene dentro del examen. Maestro, Ajá. solamente podría presentarme la lámina de las características de la monarquía parlamentaria, Claro que sí. por favor. De todas maneras, esto lo vamos a subir a la plataforma, ¿vale? Y aquí tenemos las características de las monarquías parlamentarias, ¿no? Las más importantes o la más importante es que tenemos una figura de representación popular, pues, o sea, una figura que nos va a gobernar, ¿sí? Que no es precisamente el rey, es nuestro primer ministro o el primer ministro que nos va a ayudar a hacer o a figurar como, lo voy a poner entre comillas, como un presidente, ¿no? Tenemos también otras características, pues que vamos a tener el poder legislativo, que digamos es la Cámara de Senadores y de Diputados, y que es diferente, pues, pero digamos para que nosotros lo entendamos, a nuestra forma de gobierno,
Es como si tuviéramos diputados y senadores, ¿no? El poder legislativo. Bien. ¿Dudas, preguntas acerca de los tipos de monarquías? No. Muy bien, excelente. Bueno, para finalizar la sesión, nada más recordarles que vamos a tener exposiciones la próxima semana y hay un recurso o hay un espacio dentro de la entrega de proyectos y tareas que se llama tarea de entrega de exposiciones. No es necesario que cada uno de nosotros subamos un archivo, es con que un representante de cada equipo lo suba a la plataforma es suficiente. ¿Okay? La entrega obviamente va a ser, me parece que un día o 2 días antes de la exposición para que pueda yo descargarlas y subirlas a la plataforma y que todos podamos tener acceso al final de la clase a estos recursos. ¿Por qué? Porque de ahí también se van a derivar preguntas para nuestro examen. ¿Okay? A ver, déjenme, les confirmo cuándo tenemos que entregarlo. Tenemos que entregarlo, pues sí, un día antes en la noche, es nuestro deadline, es nuestra fecha límite para entregarlo, el martes 20 de abril, por la noche o al final del día es cuando vamos a tener que subir nuestras presentaciones, ¿no? Son 4 presentaciones, puede subirla un integrante del equipo y yo los descargaré para subirlos a la plataforma, ¿ok? ¿Dudas acerca de las actividades de esta semana? No. ¿Todo bien? Sí. Bien, pues si entonces no tenemos ninguna duda, creo que ya nos podemos retirar. Y que tengan bonita semana y nos vemos la próxima sesión.